Profe, Ahí estamos grabando y anótense, por favor, den el presente. Te escucho. ¿cómo podría, o el título de esta clase, Bueno, antes les cuento algo. Esto se llama lucha contra incendios. Eh, Ahora, cuando terminemos la clase, totalmente aparte, vendría a ser totalmente aparte del RIPA, de las reglas que estábamos dando y anteriormente? sí, esta es una unidad nueva. Esta es en Perfecto. realidad, cómo vamos a tener el segundo cuatrimestre, que van a ser, aparentemente van a ser 10 clases. Eh, Nos faltaba la unidad número 5, que es lucha contra incendios y zafarranchos, que es esto que vamos a empezar a dar. Seguramente nos va a llevar por lo menos 2 clases. Eh, por eso es necesario que ustedes estén, que participen. Hoy a la tarde les voy a colgar el apunte. Esto que están viendo acá, fíjense, le puse índice lucha contra incendio. Bueno, ¿por qué? Vamos a hacer un paneo hasta donde lleguemos de este apunte que les dejé de lucha contra incendio. Vamos a ir viendo paso a paso. Lo que está en negrita y mayúscula, que vamos a ir pasándolo y que ustedes lo van a tener, son todos los títulos. Y yo ahora voy a hacer un paneo por sobre todos los títulos. La clase que viene, porque no vamos a terminar hoy con suerte vamos a poder llegar a la mitad, la clase que viene, aparte de hacer repaso, tengo un PowerPoint ya preparado, que también les va a venir bien. Pero lo importante es que ustedes después empiecen a leer esto y de lo que hablamos y las preguntas que surjan y todo, lo vayan anotando y lo tengan presente como para volverlo a repasar porque son temas nuevos. Hay muchas cosas que nosotros, que nunca, probablemente alguno de ustedes nunca lo vio, ¿no? Entonces, arrancamos con lucha contra incendio y vamos a terminar el cuatrimestre después haciendo los repasos de las otras unidades que vimos. Vamos a ver un poco también sobre posición, que eso no lo habíamos visto muy bien, sobre latitud, longitud y sobre rumbo. Y después vamos a hacer un repaso y vamos a dejar un par de clases como para, en lo posible, para que ustedes pregunten y repasemos para el final. Bueno, arrancamos con lucha contra incendio. La declaración de un incendio a bordo es una de las circunstancias más terribles que le puede pasar a uno cuando está navegando. Ahora vamos a ir viendo por qué. De hecho, la prefectura, después, a través de una bajada de la OMI, en el REGINAVE, que es el régimen de la navegación marítima, fluvial y lacustre, hace una bajada de una parte del SOLAS, que es justamente lucha contra incendios y detección de elementos detectores y alarmas, lo baja a una ordenanza, como le dije, la número 5 del 2005, que es lucha contra incendios y detectores y alarmas, en eso van a ver que es muy importante, pero aparte está en el REGINAVE, en el título 4, esto no es importante que ustedes se lo acuerden de memoria, esto no es lógico que se lo acuerden de memoria, pero para que ustedes sepan que el REGINAVE, que es la Biblia de la prefectura, como habíamos dicho en algún momento, en reglamentos varios está algo que es importantísimo que se llama zafarranchos. ¿Qué son los zafarranchos? Antes de hablar de incendios. Los zafarranchos son, ¿saben? ¿Qué les parece que es? Como decían los piratas, zafarrancho de combate. Los zafarranchos son simulaciones de situaciones que se pueden dar a bordo, en estas circunstancias cuando estamos hablando de buque. Y para cuales se practican todo lo que tendríamos que llevar adelante para poder llegar a buen puerto, o sea, dominar la situación. Hay 4 tipos de zafarranchos o de simulacros obligatorios. Uno es maniobra de hombre al agua, el otro es una situación también muy peligrosa que es colisión, abandono, en el caso de que sea necesario, y esta que es realmente traumático, que es incendio a bordo. Por eso hoy nos vamos a centrar en lo que es incendio a bordo. La prevención. Sí. ¿Cuatro tipos, profesor? Primero es hombre al agua. Vos tenés hombre al agua, tenés colisión,
tenés abandono, en el caso que vos tengas que abandonar el buque, cómo tendrías que hacerlo. Eso se practica a bordo, ¿cierto? Para estar, digamos, para tener una tripulación idónea y sepa qué hacer, porque uno tiene que saber qué hacer si tiene que lidiar con una de estas situaciones que son situaciones, en muchos casos, extremas. Y por último, la del incendio, Sí. que es la más terrible, ¿no? Incendio. La Como que incendio. cada marinero, cada tripulante que esté en el barco tiene que saber qué tiene que hacer en ese Todos tienen que momento. saber, aparte de Cada la... uno tiene una función. Y todos tienen una función. No solamente van a practicar los zafarranchos, sino que va a tener una función. Esa función que vos decís, Ramírez, muy bien, se llama el rol que vas a tener a bordo. Cuando vos estés a bordo vas a tener un lugar donde te vas a tener que dirigir según la situación que tengas que afrontar y seguramente se te va a asignar, seguramente no, se te va a asignar un chaleco salvavidas, un lugar en el barco y en el caso de extinción de incendio, algún extintor en particular. ¿Vamos bien hasta acá? Están los zafarranchos, Sí, profesor. situaciones más el rol que te van a dar. Y en el Regina B también te dice que los buques mercantes, bueno, tienen que naveguen, según la cantidad de días que navegan, a partir de los 2 días, la asiduidad en ese viaje que hacen, si dura más de 2 días, cuándo lo tienen que practicar y en el caso que sea menos de 2 días y que sea menor la embarcación, cuáles son digamos, los tiempos en los cuales lo tiene que hacer y con qué frecuencia. ¿Está? ¿Qué es lo que tiene que practicar? La prevención. Y acá, por eso yo, en este caso, hoy, vamos a tener un pequeño resumen de ese apunte, del apunte que hoy, ya cuando terminemos las clases, se los voy a pasar. ¿Qué es esto que vamos a empezar a ver y que ustedes lo pueden leer? Se lee, ¿no? Ahí. Principios fundamentales, ¿no es cierto? Bueno, arrancaría con los principios fundamentales de lo que es un incendio. La prevención, la detección y la extinción de incendios tiene una importancia especial cuyos efectos van a poder, pueden llegar a afectar drásticamente al buque, pudiéndolo, si el incendio se llega a propagar, poder perder el buque, como se dice, se podría llegar a perder el buque, podría haber una inestimable cantidad de heridos o fallecidos, ¿no es cierto?, entre sus tripulantes y los pasajeros a bordo, y también se podría perder las cargas. Por eso, para, digamos, tratar de llevar a buen puerto, digo, el tema de un incendio, el SOLAS, que es el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, ha fijado una serie de principios que son fundamentales. En principio, el primer principio es la división del buque con mamparos. ¿Saben lo que son los mamparos? Las estructuras verticales y horizontales que dividen los compartimientos internos. Exacto, las verticales, ¿no es cierto? Más que nada son las estructuras verticales, ¿no es cierto? Al barco se lo divide de manera vertical, ¿no es cierto? Esos son los mamparos. Entonces, fíjense que la división del buque es importante dividirla de manera vertical, pero también, como decís vos, Ramírez, el buque tiene, más que nada cuando hablamos de buque sola, estamos hablando de que un buque mercante tiene no tiene una sola cubierta, tiene varias cubiertas. O sea que vos vas a tener una serie, digamos, de alojamientos que lo que se está pidiendo es que estén separados dentro del buque. Y que esos mamparos de los cuales estamos hablando, y esto ha cambiado muchísimo, sean, digamos, confeccionados con materiales ignífugos. Esto ha cambiado muchísimo. ¿Qué significa? Hasta hace no tantos años, la construcción de buques se llevaba adelante, más que nada, por ejemplo, en compartimentos, en camarotes, con mucho material que era exactamente, o sea, que era combustible, material combustible. Entonces, ahora todo eso se ha ido reemplazando para utilizar materiales ignífugos. ¿Qué quiere decir? ¿Que no se prenden? No, que tardan en prender. O sea, que te da una posibilidad, ¿no es cierto?, de poder combatir. ¿Vamos bien con lo que le estoy diciendo? ¿Se entiende? Sí.
Por ahí pueden llegar a... Profesor. Quiere decir que son retardadores del fuego. Se dejó de usar madera, se busca las telas que se utilizan, o sea, menos telas, menos madera, etcétera, etcétera. El uso restringido de materiales combustibles y, digamos, cambiarlos por materiales que son ignífugos o retardadores del fuego en la construcción. Fundamental, la detección temprana para poder contener cualquier incendio. Cuando digo cualquier incendio, si ustedes por ahí, perdón, ven que voy muy rápido, se quedan en algo, párenme, como siempre les digo. Cuando estamos hablando de la detección temprana y contención de cualquier incendio, esta frase significa de que hay más de un tipo de incendio, según el combustible que se esté, digamos, prendiendo, y, digamos, para eso va a tener un, digamos, un material, un dispositivo, digamos, de lucha contra incendio acorde al material que sea, porque hay distintas clases de incendio que ahora lo vamos a ver. No hay solamente uno. Uno tiene que estar preparado porque a bordo se van a dar, no es solamente una sola clase de incendio, sino que hay diferentes tipos de incendio, según el elemento El que... incendio es químico o cualquier cosa. Correcto, los incendios son, bueno, ahora los vamos a ver. Son 5 incendios. O sea, distintos se llaman clases de fuego. 5 clases de fuego distintas. Eso lo van a tener ahora en la punta, ¿no es cierto? Es fundamental proteger los medios de evacuación y los de acceso a posiciones para poder combatir el incendio. Las zonas de evacuación en los barcos tienen que estar construidos con materiales retardadores, con ignífugos, tienen que estar protegidos y tienen que estar liberados, no tienen que ser obstruidos, ¿no? Para poder llegar... Ahora vamos, no te escuché. Mayor seguridad que las otras partes, tiene que ser más. Tiene que ser un lugar donde cuando se empiece, cuando se proceda a una evacuación, cumpla una serie, digamos, de requisitos, por ejemplo. ¿Cómo? De protocolos. De protocolos o de requisitos, viste, por ejemplo, si estamos hablando de un buque de pasajeros, que estamos hablando de multitudes, o sea, la gente que está a bordo de los barcos, de los buques, las tripulaciones que están... Crucero, por ejemplo. El crucero. Vos tenés un crucero y el buque, la tripulación que está a bordo de los cruceros tiene que hacer uno de los cursos específicos que tiene que llevar adelante, se llama control de multitudes. Y va a haber un líder, ahora vamos a ver y me voy adelantando, que cuando hay un incendio, lo mismo que en una colisión, el barco está dividido en 3 sectores. El sector 1 de proa, un sector 2 que es el del centro, exactamente, y la popa que es el número 3. Entonces, siempre se va a dar instrucciones a través de los tripulantes, hay un líder, se designa un líder, esto está ya antes de que ingresen, digamos, ya está preparado antes de que aborden los pasajeros. ¿Ese sería uno de los roles de los tripulantes? Uno de los roles de los tripulantes, si por ejemplo el caso específico de los buques de pasajeros... Casi siempre es el primer oficial, ¿no? No. En el caso lo manejan, digamos, los tripulantes. El primer oficial tiene otra función. El primer oficial el primer oficial te digo que es el que lleva adelante el barco. O sea, el capitán es el responsable de todo, pero el primer oficial es el que está con todo, ¿viste? Entonces, esto lo llevan los tripulantes, un líder que ya está designado, y tienen que hacer, todos los tripulantes tienen que hacer un curso de estos que yo les decía de titulación, formación y guardia para gente de mar, para poder embarcar el buque de pasajeros, que es un curso que se llama control de multitudes, y es específico para los tripulantes de buque de pasajeros. Y esos tripulantes van a ser los que van a guiar, los que van a enseñar previo a la zarpada, y a los que van a guiar en caso de un incendio, a las multitudes, para dirigirlas al sector que corresponda. Por ejemplo, sector 1, sector 2 o sector 3. Imagínense, y esto lo van a ver en el PowerPoint que después les voy a dejar la próxima semana, en un PowerPoint sobre incendios, que por ejemplo en el diseño de un buque de pasajeros, los medios de evacuación y los accesos al exterior tienen que estar pensados, ¿no es cierto? No tienen que ser una trampa, sino que tienen que ser lo suficientemente amplios para poder absorber una multitud que tiene que despejar, que tiene que salir a la cubierta superior,
¿Me siguen? Ya sea proa, Sí, sí, sí. entonces estamos hablando de incendio. Hay algo que es fundamental para digamos, para el ataque al fuego, que es la detección temprana y contención de cualquier incendio. ¿Qué les parece? ¿Por qué estamos hablando no solamente en el ataque, sino también en el uso de los elementos, de los, ¿cómo se llama? De los materiales de lucha adecuados, ¿no es cierto?, como son los extintores. ¿Cuáles son, les parece, las variables que son muy importantes para poder limitar un incendio a bordo? Hay dos variables que son importantísimas. Una la estamos leyendo acá. ¿Por qué hacen mención, ¿no es cierto?, a la detección temprana? Y que antes que se encienda el fuego, poder pararlo. Exactamente. Para tener un mayor control. Para actuar lo antes posible. Es fundamental actuar lo antes posible, ¿no es cierto? Porque a medida que transcurra más tiempo, le damos la posibilidad a lo que dice la gente del CAI, los que luchan, las brigadas que luchan con el fuego, que la llaman la bestia. La gente que trabaja en el tema de lucha contra incendio, los bomberos, los CAI, los controles de avería, incendio y todo, le dicen la bestia. Nunca es predecible y no hay que darle tiempo a que pueda, digamos, salirse de control. ¿Vamos bien hasta acá? Y que se convierta en un incendio y que se extienda. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer con eso. Porque en definitiva, les voy a decir una definición de incendio, anótenla por favor. Un incendio es una combustión lenta y progresiva. ¿No se escuchó, profesor? No se escuchó, profesor. Un incendio es una combustión lenta y progresiva. Coma. Es un fuego sin control. Los fuegos pueden ser controlados o incontrolados. Cuando ustedes hacen el asadito del fin de semana o prendemos el hogar, ese es un fuego controlado. Cuando el fuego se descontrola, supongamos ustedes tienen un hogar, no se dieron cuenta y de las brasas que tienen en el hogar, una se fue al piso y en el piso hay una alfombra y emprendió fuego, ese fuego ya deja de ser controlado, si tomó fuego, y se convierte en un fuego descontrolado, o sea, se convierte en un incendio. ¿Entienden? Mientras está con el parallamas y está dentro del hogar, está todo bárbaro y ya estamos, mirá qué lindo el fuego, cómo se ve. Si ustedes se descuidaron y una brasa inició por su temperatura, ¿no es cierto? Y con el oxígeno presente, inició un fuego, ese fuego ya es descontrolado y pasa a ser un incendio. ¿Está? Entonces, es fundamental en esto que ustedes están leyendo conmigo, la detección temprana, ¿no?, de cualquier incendio, la protección de los medios de evacuación, tener los dispositivos de lucha contra incendio disponibles y reducir al mínimo, que ahora vamos a ver qué es, el riesgo de inflamación de los gases que emanan de la carga. Ahora lo vamos a ir viendo poco. Es fundamental detener el fuego antes, digamos. El fuego hay que tratar, es fundamental. La detección temprana. La detención temprana. La detección y atacarlo, ¿no es cierto?, hacerse cargo del fuego en el menor tiempo posible. Porque a medida, estamos diciendo que el fuego, o sea, si se produjo un foco ígneo, esto es lo que le estaba diciendo antes, si se produce un foco ígneo y empieza a crecer, ese fuego es un fuego sin control. control.
Ahí ya Incontrolado. estamos en presencia de un incendio. ¿Está? Sí. Entonces, cuanto más temprano lo hagamos, más posibilidades tenemos de contenerlo, ¿eh? Que es fundamental. Entonces, después le voy a contar algunos casos. Entonces, ¿qué es importante? ¿No es cierto? ¿Por qué es importante estos puntos que vamos a ver con respecto a un incendio a bordo? A ver, es fundamental que los que estamos a bordo, los que somos tripulantes de un barco, o los que sean tripulantes de un barco, en principio tienen que conocer el barco, tienen que conocer hasta el último recoveco, dónde están los equipos de detección, dónde están los elementos extintores, cómo son las bodegas, Profesor, qué es lo que... Sí, en ¿Cómo este se caso, usa cuando... el elemento? no te escuché. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentran los elementos extintores? ¿Qué cargas tenemos a bordo en las bodegas? ¿Vamos bien? En este caso, Profesor. cuando hablamos de tripulantes, hablamos tripulantes como nosotros, que por ejemplo estamos estudiando, y si hablamos de un crucero, sería la gente que está trabajando en el crucero, tripulante. Claro, claro. En el caso de los tripulantes, en un guardacostas, la tripulación, ¿quiénes son? Los oficiales y suboficiales que están a Sí, bordo, sí. que todo. Lo mismo, pero en una escala más grande. Imagínate que en un buque, en un crucero, y generalmente Grande. pueden tener 2.500 pasajeros, algunos tienen muchos más, los que vienen a Buenos Aires, 2.500 pasajeros y 900 tripulantes. 900. Todos ellos tienen que tener funciones asignadas, pero hay un equipo especial que se llama, ahora lo vamos a ver, la dotación de lucha contra incendios, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero entonces, los que van a estar a cargo de combatir el incendio, ¿no? Tienen que conocer el buque, tienen que conocer las formas de prevenir el buque, que ahora más adelante las vamos a ver. Quizás a ustedes se les ocurra alguna, a ver. Sea en un buque o sea en la casa de ustedes, que por ahí es más fácil ver en el uso diario, es muy parecido. ¿Qué forma de prevención tenemos para que no haya incendios? Para tratar, ¿no es cierto? La prevención es fundamental, ¿no es cierto? Prevenir, ¿qué quiere decir? Que vas a tomar medidas antes. Con antelación. Exacto, Queen. O sea, vos tomás medidas con antelación para que ese acaecimiento no suceda. O sea, escúchame, ponete un casco si vas a salir con la moto, o si no te lo pones y tenés un accidente, seguramente te vas a matar. Te prevenís y ponés, son medidas que se toman antes que venga. Entonces, es fundamental saber las formas de prevención, y ahora después las vamos a ver, que son muy básicas. En principio, el ABC de lo que es... Sí. Es como poner una alarma antiincendio arriba, ¿no? Una de esas sería una forma, ¿no es cierto? Son los equipos detectores de incendio, las alarmas. Puede ser el cuidado y el mantenimiento de Ahí está. cargas. El ABC de cualquier sistema de seguridad e higiene, para los que si alguno trabajó en una fábrica, lo primero que te dicen es tener las cosas bien, digamos, estivadas serían un buque, o sea, todos los elementos ordenados. Hay una palabra que se llama nueva, una nueva para ustedes, segregar. ¿Qué quiere decir segregar? Tienen varios significados. Segregar puede ser segregar, por ejemplo, si ustedes tienen una infección, pueden segregar pus, por ejemplo. Pero segregar, ¿qué quiere decir? Disminuir. A ver, otro. Che, son ustedes. ¿Separar algo? Ahí está. ¿Quién lo dijo? Yo, aspirante de primer año, Portillo José Luis. ¿Quién? Aspirante de primer año, Portillo José. Portillo Bárbaro, sí, separar algo. O sea, en los buques, la carga muchas veces se trabaja con eso, ¿no es cierto? Que se llama la segregación. Hay diferentes, digamos, materiales que no se pueden poner juntos. A veces porque producen un riesgo, que puede llegar a ser una explosión, un riesgo de toxicidad. Ustedes si tienen un cargamento de manzana no lo pueden poner cerca de elementos tóxicos, ¿me siguen? Entonces, en el caso de un incendio, tenemos que tener en cuenta que hay, ¿no es cierto?, una serie de materiales que no pueden estar estivados uno al lado del otro porque pueden llegar a generar un incendio. La manipulación, les voy a dar un caso extremo.
¿Hay algo escucharon hablar de la nitroglicerina? La nitroglicerina es un explosivo extremadamente delicado. La manipulación. La nitroglicerina, si ustedes la mueven de manera brusca, es líquida, explota. Entonces, hay que ver cómo se manipulan los elementos acorde a su grado de complejidad o de peligrosidad. Segregarlos si no corresponde, todo eso lo hacen los expertos, que son la gente de control de avería e incendio, que algunos de ustedes puede ser que lo llegan a hacer, que son héroes anónimos. Los bomberos son héroes anónimos, así les digo, por las condiciones en cómo trabajan, ¿no es cierto? Y cómo salvan vida, a veces dejando su vida. Entonces, la segregación, el correcto, y hay algo fundamental, orden. ¿Y qué más? Para que no haya, digamos, situaciones no deseadas. La limpieza es fundamental, ¿está? Ahora vamos a ver por qué. Bueno, entonces, esas son las tareas, digamos, de mayor importancia, ¿no es cierto? Las tareas preventivas. La vigilancia adecuada. Vamos a ver que cuando estamos hablando de buques solas, los buques que podemos navegar por, digamos, por la dársena, que pasan por la dársena, los buques de porte, cuando son buques petroleros y son buques cruceros, como decía Ramírez, o sea, los cruceros, los buques de tripulación, nos quedan 10 minutos, y seguimos en 15 minutos después. Todos estos barcos, o sea, los cruceros y los buques petroleros, tienen por obligación que llevar a cabo una guardia con un grupo de personal, ¿no es cierto?, que es una guardia preventiva, que recorra todo el buque. O sea, que es una guardia humana, ¿no?, aparte de los elementos de detección y las alarmas, en ese caso. ¿Por qué será? Porque estamos hablando de... ¿Cómo? Como una imaginaria dentro de la cuadra, sí, que esté controlando la seguridad. Son como imaginarias, sí. Son como imaginarias que van viendo cómo están los elementos, o sea, van viendo, porque puede haber una detección que sea humana primero. O sea, que ustedes pueden ver que por algún negligente que haya fumado dentro de un camarote, por ahí pasa por el camarote, se está prendiendo fuego, están viendo que hay humo que sale debajo de la puerta y lo puede detectar esa vigilancia, ese grupo, esa guardia. Pero también los demás son todas, ¿no es cierto?, sistemas de detección automática, que también los van a controlar. Por supuesto que los incendios tienen una complejidad que quizás no lo tengan los de tierra. Si se incendia cuando yo digo que tiene una complejidad que no tienen los de tierra, no quiere decir que un incendio en una casa, un incendio en un edificio, no sean peligrosos. Lo que quiero decir es que el buque tiene un plus especial. ¿Cuál es? ¿Qué problema tiene el barco? Dale. Y que, por ejemplo, un petrolero está llevando nafta, tiene muchas más reacciones químicas que en un edificio. Bueno, en un caso de un petrolero vos fijate que un buque de pasajeros, 2.500 tripulantes y departamentos que no los tienen, 2.500 personas. Bueno. Pero tiene algo. El problema es que ustedes, los barcos, ¿no es cierto?, no todos tienen la misma complejidad, pero todo es peligroso. ¿Por qué? Cuando ustedes salen a navegar en alta mar, van a estar a millas de la costa. Y si tienen un suceso, un incendio a bordo, tienen que ser autosustentables. Y hasta que llegue una ayuda, van a pasar horas para que puedan llegar a apoyarlos. El apoyo lo tienen ustedes a bordo. O sea, por eso es importante la eficacia y básicamente la celeridad con la cual se ataque ese incendio una vez que es detectado. Por supuesto que no va a ser lo mismo un buque tanque que un buque granelero de los que pasa por acá enfrente de la dársena, ni va a ser lo mismo que un buque de pasajero. Por las cargas que llevan, un buque tanque es extremadamente peligroso. El más peligroso de todos, si me permiten un rango, es el buque gasero. Pero es tan peligroso, ¿cuál? El gasero, que lleva unos tanques inmensos sobre la cubierta, se ven, un cilindro gigante. Sí. Bueno, esos barcos son los más peligrosos. Ahora, tienen tantas medidas de seguridad que
O sea, así como les digo que es extremadamente peligroso, está tan concientizada la tripulación y tiene tantas medidas de seguridad que termina siendo seguro. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Está más segura que una embarcación, viste, de otro tipo de embarcación. Cuanto mayor el mayor. Pasa que si no tiene tantas medidas de seguridad, ese es el problema, que es muy Porque es tan inseguro, peligroso, porque es tan Ajá, peligroso, es porque tiene todas las medidas, como un buque tanque o un buque de pasajeros. Ahora, no es lo mismo, por supuesto, si ustedes navegan en el río, es peligrosísimo, por supuesto que es peligroso, pero si ustedes navegan en un río, van a tener posibilidad de Sí. llegar, de tener un apoyo mucho más mucho más cercano. acelerado y cercano que un buque de pasajeros. No es lo mismo una barcaza que ustedes la lleven a remolque sin tripular que una embarcación tripulada, etcétera, etcétera. La carga, ¿qué les parece que es más peligroso? ¿Un barco, un buque tanque lleno o un buque tanque a medio llenar? Un petrolero. Medio llenar. ¿Por qué? Medio llenar. Muy bien, ¿por qué? Por el gas que tiene el petróleo en sí, consume un gas y eso es lo que puede hacer que explote. Correcto, exactamente. O sea, el peligro son los gases. El peligro son los gases, ¿no es cierto? Cuando está lleno es mucho menos peligroso, ¿no? Eso va a hacer variar la magnitud del incendio. Bueno, entonces, ¿qué posibilidades o situaciones, hasta acá vamos bien? Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. ¿Qué posibilidades y situaciones se presentan? Nosotros, cuando estábamos a bordo, vamos a tener que pensar de que no existe una sola clase de incendio y que puede haber incendios en el mismo buque de distintos tipos de clase, ¿no es cierto? Porque puede haber un incendio de materiales sólidos, o sea, pero también puede haber un incendio en la cocina o puede haber un incendio, ¿no es cierto?, de materiales combustibles, etcétera, etcétera. Entonces, como les dije, el buque, cuando se generan los incendios, está dividido en 3 sectores. ¿Para qué? Para que en el caso de que haya que evacuar la tripulación o los pasajeros a bordo, tengamos que evacuar, cada uno va a ir al sector que le corresponde, ya sea proa, popa o centro, que ya están designados. Hay un timbre de alarma y hay, altoparlantes en los barcos. Inmediatamente que se declara el incendio, que alguien detectó el incendio, se va a definir, se va a informar por altoparlante fuego, fuego en la banda, o sea, en la mura de babor, cubierta 3, ¿me siguen hasta ahí? Se indica dónde es el fuego, y aparte empieza a sonar intermitente, o sea, sin parar, en forma continua, un toque corto y un toque largo. O sea, los otros zafarranchos tienen otros sonidos. Eso quiere decir que hay un incendio declarado a bordo. Un incendio, o sea, un fuego que no está controlado. Un fuego sin control. Disculpe, profesor. Si en una situación de fuego dentro del barco, además de las medidas que tiene que tomar cada persona, ¿el barco se para? ¿Los motores se apagan completamente? Lo que se va a hacer, como el barco tiene otro problema que son espacios confinados. Lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, en definitiva, es poner la zona del fuego. Si vas a navegar, está muy buena la pregunta, no podés navegar, ¿no es cierto?, poniendo el fuego en barlovento. ¿Qué quiere decir? Suponete, vamos a hacer para que sea bien visible. Ponele que se prendió fuego la cubierta superior. Un fuego que está sobre la cubierta, ¿no es cierto? Vos no podés navegar ahí con el fuego hacia el viento, porque el oxígeno, ¿qué va a hacer? Lo va a alimentar. Se va a hacer que crezca. Si vas a mover Pero si el fuego está dentro del barco, si el fuego si está, por ejemplo se incendió una cocina, si el fuego está dentro del barco, vas a seguir navegando. Y si puede llegar a haber algún tipo, digamos, de contacto con el exterior, tenés que, la parte que está en contacto con el exterior, o sea que va a estar en contacto con el ingreso de oxígeno, eso lo tenés que poner en la zona del socaire, se llama en sotavento. No tenés que tener viento, o sea, eso lo analiza el capitán, y ahí sí, el primer oficial, y van a decir, bueno, ¿qué hacemos? Si es necesario, vamos a parar. Porque no tenés que alimentar el incendio. Y si vos lo ponés en contra del viento. Si vos te ponés como la película Titanic, ¿viste? Si el fuego es Kate Winslet y DiCaprio, ¿viste? Y está ahí en la proa justo, bueno, ahí se va a prender fuego todo. ¿Me siguen?
haciendo algo, digamos, tipo gracioso. Normalmente se reduce la velocidad, ¿no, profesor? ¿Cómo? Se reduce la velocidad en caso que sea dentro del buque. Eso lo va a determinar el capitán. ¿Viste? Depende O sea, si vos tenés... el fuego como sea. Si vos tenés un fuego especial, desde el año 1988 fue reconocido, hay un fuego especial que es el clase K, que es el fuego de cocina, el fuego, ¿no es cierto?, a bordo en la cocina. Y de hecho, todos los barcos que tienen, digamos, sistema, ¿vieron como el McDonald's o las freidoras? Todo barco que lleve freidoras en las cocinas, o sea, buque de pasajeros, casi todos, ¿no es cierto?, los buques grandes, tienen que tener sí o sí extintores tipo K, que después les digo de qué se trata, que no es el único que se utiliza para ese tipo de incendio. ¿A qué voy con esto? Si vos tenés, como decía, preguntaba Ramírez, comentaba, un fuego en la cocina y no tenés contacto con el exterior, seguramente vas a seguir navegando. Solamente vas a disminuir la velocidad, o si es necesario, vas a parar si el aporte de oxígeno va a comprometer al barco porque va a incrementar y expandir el incendio. ¿Se entiende? Sí. Ahora, si vos tenés en la cubierta inferior, la última, tenés el incendio, seguramente vas a seguir navegando. Porque los incendios en el barco, casi todos son confinados. Ese es otro problema. Tenemos incendios en espacios chicos y confinados. ¿Qué quiere decir confinado? Cerrados. Cerrados. Reducidos. Cerrados y reducidos, ¿no es cierto? Chicos. Bueno.